Muy buenos días o tardes a todos, mi nombre es Aurora Sofía Hernández Ortega y hoy les hablaré sobre un tema fundamental aquí que vendrían siendo los estados finitos, siendo un término muy importante en la computación teórica y práctica. Si bien las máquinas de estados finitos son la base de muchos sistemas digitales, desde procesadores hasta videojuegos, y protocolos de comunicación que se usan en el reconocimiento de patrones y control de procesos, así también como el desarrollo de software en sí. Su objetivo es explicar qué son las máquinas de estados finitos, cómo funcionan los tipos que existen y su aplicación en la vida real. Bueno, tenemos que las máquinas de estados finitos son modelos computacionales con un número finito de estados, esenciales en informática para diseñar sistemas digitales y protocolos de software. Las máquinas de estados finitos se relacionan con autómatas finitos deterministas, que vendrían siendo la AFD, y no deterministas, que son los AFND, y con la máquina de Turing, que es un modelo computacional más potente, pero un poco más complejo. Bien, aquí se tienen los conceptos preliminares que venían siendo el conjunto de símbolos y alfabetos y de cadena. Bueno, tenemos lo que vendría siendo el conjunto, que es la colección de objetos relacionados, donde cada objeto es único y el orden no importa. Aquí tenemos un ejemplo clave que vendría siendo el conjunto de los números pares menores que 10, que vendrían siendo el 2, 4, 6 y 8. Este conjunto contiene 4 elementos distintos y los conjuntos pueden ser finitos o infinitos, dependiendo de si tienen un número limitado o ilimitado de elementos. Tenemos también lo que vendría siendo el símbolo, que es la representación abstracta de un objeto utilizado para transmitir la información o realizar operaciones. En nuestro ejemplo tenemos la letra A, que representa un sonido en el alfabeto español. También el símbolo de más, que representa la operación de suma en matemáticas. Los símbolos son fundamentales en el lenguaje formal y sistemas de comunicación. Tendríamos también lo que vendría siendo el alfabeto, que es el conjunto finito de símbolos que se utiliza para construir cadenas en un lenguaje formal. En nuestro ejemplo tenemos el alfabeto binario, 0 y 1. Con este alfabeto podemos construir cualquier cadena binaria, como aquí que tenemos 01, 01, 01 o 1, 1, 1, 0, 0, 0. La cardinalidad del alfabeto, que vendría siendo el número de símbolos, es un factor importante en la complejidad del lenguaje. También tenemos lo que vendría siendo la cadena, que es la secuencia finita de todos estos símbolos en un alfabeto, también conocida como palabra. Un ejemplo de la cadena vendría siendo abracadabra. Está formada por símbolos del alfabeto español. La longitud de esta cadena es de 11. La cadena vacía, denotado por este símbolo que tenemos aquí, es una cadena que no contiene ningún símbolo. Bien, ahora tenemos qué son las máquinas de estados finitos, que vendría siendo un modelo matemático de computación en un número finito de estados que procesa entrada y cambio de estados siguiendo reglas permitidas en sus elementos principales, que son los estados que representan condiciones o situaciones, que vendrían siendo las transiciones, que son las reglas que determinan cómo cambiar de estados, y por último las entradas y salidas, ya que en algunas máquinas de estados finitos generan salidas basadas en estados o transiciones. Por ejemplo, si se tiene un torniquete de metro con estados bloqueados y desbloqueados, en el que al cambiar surge al recibir una moneda, que vendría siendo su representación gráfica y matemática a partir de diagramas, así como también estados y funciones de transiciones. Entonces tenemos lo que vendría siendo su definición más formal, que sería una máquina de estados finitos. Es un modelo computacional abstracto que describe un sistema con un número finito de estados. Este modelo es utilizado para la manipulación y el reconocimiento de símbolos. Formalmente, una MEF puede definirse como una quíntupla, donde Q es un conjunto finito de estados. También el alfabeto finito y la función de transición, así como también el estado inicial.
y donde F es un conjunto de estados de aceptación. La principal función de una MEF es determinar si una cadena de entrada pertenece o no a un lenguaje formal específico. Bien, veníamos hablando de lo que vendría siendo su clasificación, que es el autómata finito determinista, AFD. Para cada estado y símbolo de entrada existe una única transición posible al siguiente estado. Este tipo de autómata es fácil de implementar y de analizar. Así como también se tiene el autómata finito no determinista, la AFND, que para un estado y un símbolo de entrada puede haber múltiples transiciones posibles o incluso ninguna. Aunque son más complejos que los AFD, los AFND pueden ser convertidos a AFD equivalentes. Aquí tenemos lo que vendrían siendo los autómatas finitos deterministas, que su funcionamiento es recibir una cadena de símbolos y cambia de estado. Su aceptación, si al final de la lectura está en un estado final, la cadena es aceptada. Y sus componentes, que vendría siendo el conjunto de estados, que vendría siendo el estado inicial, final y el alfabeto o función de transición. También están los autómatas finitos no deterministas, que vendría siendo la indeterminación, donde pueden tener múltiples estados iniciales, las transiciones, que es una función de transiciones entrega en un conjunto de posibles estados, así como también la equivalencia, que existe una AFD equivalente para cada AFND. Si bien existen estos tipos de máquinas de estados finitos, como lo serían las máquinas de Moore, que la salida depende solo del estado actual, que se usan en sistemas de control industrial. También están las máquinas de Melee, que la salida depende tanto del estado como de la entrada y son comunes en procesamiento de señales y redes de comunicación. Así como también tenemos lo que vendría siendo la diferencia entre las máquinas de estados finitos y las deterministas y las no deterministas. Las deterministas tienen un único estado siguiente por cada uno de las entradas, mientras que las no deterministas pueden haber varias opciones de transición. Uno de los mejores ejemplos sería la validación de contraseñas en un sistema de autenticación y reconocimientos de patrones de procesamiento del lenguaje natural. También tenemos las máquinas de estados finitos transductoras, que vendrían siendo, en diferencias, entregan un conjunto de símbolos como resultado, función de salida, arroja valores según el estado actual o la transición en la que se encuentra, y los tipos que ya fueron los mencionados, las máquinas de Moore y las máquinas de Melee. Algunas aplicaciones de las máquinas de estados finitos son el sistema de control digital, como cajeros automáticos, ascensores y semáforos, así como también en lenguajes formales y compiladores como el reconocimiento de sintaxis en lenguajes de programación, en la inteligencia artificial y videojuegos mediante el modelado de comportamiento de NPCs. En sí, el protocolo de comunicación en el manejo y conexiones de redes como la validación de datos, por ejemplo, un asistente virtual que cambia de estados dependiendo una conversación. Aquí tenemos lo que vendría siendo la relación con máquinas de Turing, que es otro modelo de cómputo, que si bien las máquinas de Turing cambian de las máquinas de estados finitos y representan los siguientes, que tienen una memoria limitada. Solo se basta con recordar su estado actual, mientras que las máquinas Turing pueden almacenar información infinita en una cinta. Las aplicaciones de las máquinas de estados finitos son ideales para tareas rápidas y específicas, mientras que las de Turing pueden modelar cualquier algoritmo computacional. Por ejemplo, tenemos que su modelo abstracto es para la computación, fundamental en la teoría de la compatibilidad, capaz de simular cualquier algoritmo computacional. Sus componentes son estados finitos en una cinta infinita dividida en celdas y un cabezal de lectura-escritura que se mueve a lo largo de cada cinta. También tenemos su función: lee el símbolo en la celda actual, escribe un nuevo símbolo, mueve la cinta a la izquierda o a la derecha, cambia un nuevo estado basando en las reglas de transición. También tenemos la implementación de la práctica de estas máquinas. Aunque las máquinas de estados finitos son abstractos fundamentales para la manipulación de símbolos y la computación a través de los autómatas finitos deterministas, la AFD y los deterministas
AFND, podemos modelar y analizar sistemas con un número finito de estados y transiciones, evaluando si una cadena de entrada pertenece o no a un lenguaje formal específico. Las máquinas de estados finitos transductoras extienden una cantidad al generar una salida basada en transiciones o estados. En última instancia, la máquina de Turing, con su capacidad para simular cualquier algoritmo existente, se erige como el modelo computacional más poderoso, abarcando todas las posibilidades de cálculo que pueden ser realizadas por una computadora. Estos modelos proporcionan las bases teóricas para el diseño y la implementación de sistemas informáticos complejos. Bueno, esto ha sido todo por hoy y espero que haya sido de su agrado.